Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nagy y estás escuchando un episodio más de tu podcast, Suelta la carga. Bienvenido una vez más a este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este espacio conmigo y por regalarme unos minutos de tu día y por permitirme acompañarte en tu proceso de crecimiento, de sanación o de autorreflexión. Espero que donde sea que estés escuchando este episodio, así sea que estés manejando, limpiando, caminando, trabajando, estudiando, haciendo ejercicio o simplemente descansando, puedas sentir este episodio como una conversación sincera entre amigos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los viajes que nos cambian la mirada y la perspectiva de la vida. Y vamos a intentar soltar esa necesidad de creer que existe una sola manera correcta de vivir. Hoy quiero invitarte a viajar conmigo, no necesariamente a otro país, no necesariamente a otro continente. Quiero invitarte a esos viajes que nos encuentran cuando menos los esperamos. Esos que no cambian quiénes somos, pero sí cambian la forma en que observamos el mundo. Porque hay viajes que transforman nuestra dirección y hay otros que transforman nuestra perspectiva. Y muchas veces esos son los que más nos cambian. Acabo de regresar de un viaje muy hermoso, celebrando el amor, celebrando la vida, celebrando la unión de personas que aprecio y atesoro con todo mi corazón. Y seguidito de ese, tuve un viaje muy hermoso. Me encanta cuando voy a ciudades que no conozco, en países que sí conozco, porque le doy una nueva definición a ese país, a ese lugar, a esa ciudad. Y eso es lo hermoso, que constantemente estamos redefiniendo lo que conocemos. Eso es lo que para mí significa volver a lugares en los que amé la vida y tal vez en algún punto también dolió un poquito, pero el regresar con una mirada diferente cambia absolutamente la percepción que tenemos de la misma. Hace unos años yo pensaba que viajar se trataba de conocer lugares. Hoy entiendo que viajar se trata de conocer versiones distintas de la vida, conocer personas que aman diferente, conocer personas que sueñan diferente, personas que creen diferente, conocer a personas que entienden el éxito de manera diferente. Es todo este concepto de conocer las perspectivas y tener el big picture de la vida, ¿no? Y todos tenemos de maneras diferentes un concepto de ella misma, la vida. Poco a poco comienzas a darte cuenta de algo muy poderoso. No todos estamos recorriendo el mismo camino, y eso está bien. El viaje más importante no es geográfico. Existe una frase atribuida a Marcel Proust, espero que lo esté pronunciando bien, que dice que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Seguramente ya la has escuchado, pero para mí es una idea muy hermosa, porque muchas veces creemos que necesitamos cambiar la ciudad. Necesitamos cambiar el trabajo, cambiar de país para poder encontrar algo nuevo, para poder redescubrir una versión de nosotros que no sabemos si existe. Pero algunas veces lo único que necesitamos es una nueva manera de mirar. La misma vida, la misma situación, la misma persona, pero con otros ojos. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando viajamos. No volvemos siendo personas completamente distintas. Volvemos siendo personas que ahora saben que existen otras posibilidades.
en todos los viajes. Especialmente en este último viaje que tuve, hice algunos tours muy interesantes, actividades súper extremas, muy divertidas. Salí de mi zona de confort y se sintió tan bien, me sentí tan yo. Y algo que me llama mucho la atención y que siempre me llama mucho la atención es cuando las personas preguntan, ¿y viajas sola? ¿Cómo le haces? Y realmente es algo que nunca dejan de preguntarme, especialmente cuando estamos en estos grupos de tours, que hay parejas, grupos de familias, amigos, etc. Y yo soy la única niña, ¿no? La única persona sola del grupo. De hecho, me pasó algo muy curioso. En este último viaje que estuve en una isla en México que se llama Cozumel. Y estaba yo sentada en una mesa con un grupo de una familia de 7 personas, 6 personas. Y cuando estaba pasando el chico para tomar las fotos, porque ya ves que te toman fotos y luego te preguntan si las quieres y te cobran y todo eso. Entonces, cuando ya me mandó su número para que pues lo agregara y me mandara las fotos, me dijo, escríbeme, hola, chica sola. Y eso me pareció muy curioso porque genuinamente yo nunca estoy sola. En esos viajes nunca me siento sola, es cuando más acompañada estoy. No solamente de personas que conozco, tal vez amigos que viven en la misma ciudad, sino que siento cargada mi energía, ¿sabes? Estoy llena de todos esos espíritus hermosos que siempre me están cuidando y estoy recibiendo sus confirmaciones constantemente. Así es que no me siento como la chica sola, ¿sabes? En esos viajes hay personas que conocemos durante unos pocos días y nos dejan lecciones para toda la vida. Quizás porque crecieron en una cultura diferente, quizás porque han vivido experiencias que nosotros jamás imaginaríamos, quizás porque ven el mundo desde un ángulo completamente distinto. Y de repente comienzo a entender algo. Comienzo a comprender que nuestra historia no es la única historia. Y claro, esto siempre lo he sabido, pero es increíble ver con tus propios ojos que tu realidad no es la única realidad, que tu perspectiva no es la única perspectiva. Y eso no debería asustarnos, debería liberarnos. Porque cuando comprendemos que hay múltiples maneras de vivir, también comprendemos que podemos dejar de juzgarnos tan duramente. Y cuando hablo de juzgarnos, no me refiero a juzgarnos entre nosotros solamente, sino de juzgarte a ti mismo, a ti misma. Porque cuando señalamos, estamos realmente apuntando hacia nosotros. Ya ves esto de que cuando señalamos a otro hay 4 dedos hacia nosotros y 1 hacia la otra persona, porque ese es el reflejo de tu inseguridad, es el reflejo de lo que aún no has trabajado, de lo que aún no hemos trabajado. Cuando expandimos nuestra mente a otras posibilidades, comprendemos eso, que las maneras de vivir son infinitas, que debemos comprender, tal vez no necesariamente comprender, pero sí entender la realidad alterna en la que los demás viven. El ser conscientes de esto nos da una perspectiva amplia de lo que realmente es la vida. Y con esto nos acompaña otro concepto que es algo más que debemos soltar, ¿sabes? Debemos soltar esa necesidad de tener la razón, que solamente yo creo que la tenemos cuando estamos en un ambiente o en un environment que nos obliga a conocer simplemente nuestra propia realidad. Entonces, al conocer esa propia realidad o esa propia verdad, creemos que es la única posible existente, cuando realmente hay infinitas. Y ahí es donde entendemos que no es necesario tener la razón. Creo que una de las cargas más pesadas que llevamos es la necesidad constante de tener la razón. Necesitamos
que nuestra forma de vivir sea la correcta, que nuestras decisiones sean las mejores, que nuestro camino sea el camino indicado. Y cuando alguien vive diferente, sentimos la necesidad de compararnos. Pero la vida no es una competencia de perspectivas, es una experiencia de aprendizaje. Y viajar nos enseña humildad. Nos recuerda que podemos aprender de todos, que podemos cambiar de opinión, que podemos evolucionar, que podemos descubrir que algo que antes parecía imposible simplemente era desconocido. Y creo que aquí quiero mencionar una experiencia que tuve hace poquito en este viaje que me pareció de las experiencias más hermosas que he tenido en la vida. Pues para los que no saben y los que saben, yo no sé nadar. Y en este viaje pues habían ciertas posibilidades de hacer snorkeling y pues ver los arrecifes. Pues en México está uno de los arrecifes más grandes del mundo. Creo que el segundo, si no estoy mal, va desde Honduras, si no estoy mal, de Roatán hasta México, ¿no? Y pues tuvimos la oportunidad de nadar en uno de ellos. Y fue súper curioso porque al inicio el guía decía, pues estamos en alta mar, de lo conocido que tenemos, estamos aproximadamente a 19 metros de profundidad, ¿verdad? Y hay corales, hay arrecifes, y pues los que se atrevan a ir van a poder ver eso que es maravilloso. Entonces, antes de todo esto, él pregunta, ¿no? ¿Quiénes saben nadar? ¿Quiénes no saben nadar? Éramos un grupo de 51 personas y 25 no sabíamos nadar. Entonces, pues, para empezar ahí no me sentí tan mal, ¿verdad? Porque pues no era la única. Y él sí nos dijo, vamos a dejar que las personas que saben nadar puedan ir primero y ya los demás pues van viendo si se atreven a tirarse, ¿no? A todo esto íbamos con chalecos salvavidas, íbamos con todo el equipment, el equipo para poder sumergirnos en el mar y observar el arrecife, las gafas y todo. Y nos explicaron antes cómo se ponía todo y cómo hacíamos que funcionara dentro del mar. Lo que se me hacía mucho más difícil a mí era el tema de respirar por la boca para que pues no se me llenara los lentes se me empañaran pues los lentes. Entonces bueno, ya dije, bueno, ¿me tiro o no me tiro? Estaba bien dudosa, pero después dije, pues ¿qué hago aquí? Esa es la idea, para eso vine, ¿sabes? Para tener la experiencia completa. Y no me imagino el nivel de FOMO que hubiera tenido después si no lo hacía. Así es que dije, tengo que hacerlo. Y la verdad es que no tenía miedo, tenía mucha emoción por hacerlo, mucha emoción por sentirme capaz de hacerlo. Ya el segundo, íbamos a ir a 3 lugares, ¿no? Ese la crucé la meta, lo hice, me sentí bien. Obviamente me sofoqué algunas veces, me quité las gafas algunas veces, todo el equipo, me lo volví a poner para seguir observando. Fue una experiencia hermosa. No creo que hubiera podido hacerlo en otro momento antes. Este era mi momento. Entonces es solo un ejemplo, ¿no? De todas estas perspectivas que tenemos en la vida. Y ya luego después de ese fueron 2 otros lugares que fueron muy fáciles de sumergirme, porque pues ya había estado en uno de 19 metros, ¿no? 19 metros de profundidad. Luego nos tocaba uno de creo que 9. Estaba súper bien, ahí me quité mi chaleco salvavidas y nadé hasta una de las estrellas de mar. Obviamente no las podemos tocar, pero pude tomar videíto y se sintió súper bien estar tan cerca de algo tan profundo. Y pues ya la última fue súper relajante porque pues fue la de 3 metros. No, menos, esta era menos, era como 1 metro, o sea, podías nadar y todo ahí, o sea, no hay manera de que me ahogara en ese lugar. ¿A qué te quiero llegar con esto? Que muchas veces cuando viajamos tenemos una perspectiva muy cerrada de las cosas y al viajar expandes tu mente, se expanden las posibilidades y las cosas que daban miedo en casa dejan de dar miedo. Los cambios y los ajustes. A veces pensamos que madurar significa tener todo claro, pero creo que madurar significa aprender a ajustarnos, a reconocer que la vida cambia, que nosotros cambiamos con ella, que nuestras prioridades cambian, que nuestros sueños cambian,
y que eso no significa que estamos perdidos, significa que estamos vivos. Hay algo muy hermoso que nos recuerda uno de los escritos de la fe Bahá'í. Dice: cada día, al levantarte, compara hoy con ayer. Si ves que tu fe es más fuerte, tu amor ha aumentado y tu corazón está más cerca de Dios, entonces da gracias. La medida del crecimiento no es la perfección. La medida del crecimiento es el progreso. No se trata de ser la misma persona para siempre. Se trata de convertirnos poco a poco en una mejor versión de nosotros mismos, en una versión más saludable, en una versión más consciente, en una versión más aventurera, más firme, más decidida. Y con esto saltamos al siguiente punto de la firmeza y la flexibilidad. Hay algo que los viajes me han enseñado. Podemos ser firmes sin ser rígidos. Podemos mantener nuestros valores mientras ampliamos nuestra comprensión. Podemos estar arraigados y al mismo tiempo abiertos. La firmeza no consiste en negarse a cambiar. Consiste en saber quién eres mientras continúas aprendiendo. Porque una mente abierta no significa que tienes una mente vacía. Y una convicción fuerte no significa que tienes una mente cerrada. Y con esto quisiera mencionar un concepto muy interesante que existe dentro de la fe Bahá'í. Hay una profunda apreciación por lo que podríamos llamar las aparentes dicotomías de la existencia. Por ejemplo, la justicia y la misericordia, la independencia y la unidad, la certeza y la búsqueda constante de la verdad. Y como lo hemos mencionado ahorita en este concepto, la firmeza y la flexibilidad. Y con dicotomías quiero decir que no se trata de elegir y rechazar. No se trata de que tienes que elegir una y rechazar la otra. Se trata de aprender a vivir con ambas, porque la madurez espiritual no siempre consiste en encontrar respuestas absolutas. Muchas veces consiste en sostener dos verdades al mismo tiempo. Podemos ser fuertes y también podemos ser sensibles. Podemos ser humildes y seguros de nosotros mismos. Podemos aceptar a los demás sin aceptar todas sus ideas. Podemos amar profundamente y aún así establecer límites. Podemos tener raíces profundas y seguir creciendo hacia nuevas direcciones. Los viajes nos enseñan esto constantemente. Llegamos a nuevos lugares, convencidos de ciertas cosas y regresamos con una comprensión más amplia, no porque hayamos perdido nuestra identidad, sino porque la hemos enriquecido. La firmeza no consiste en negarse a cambiar, consiste en saber quién eres mientras continúas aprendiendo. Consiste en tener principios lo suficientemente sólidos para sostenerte, pero un corazón lo suficientemente abierto para dejarte transformar. Porque una mente abierta no significa una mente vacía, y una convicción fuerte no significa una mente cerrada. De hecho, las personas más seguras de sí mismas suelen ser aquellas que no tienen miedo de escuchar, no tienen miedo de descubrir que existe algo que aún no saben, no tienen miedo de ampliar su visión del mundo. Y Baha'u'lláh, el fundador y profeta de la fe Bahá'í, nos invita a la búsqueda independiente de la verdad, una enseñanza que nos recuerda que el crecimiento espiritual nunca termina. No se espera que permanezcamos exactamente iguales toda la vida. Se espera que sigamos aprendiendo, refinando nuestra comprensión, acercándonos cada vez más a la verdad. Y quizá ahí se encuentra ese equilibrio que estamos hablando. Tener la humildad suficiente para reconocer que todavía estamos aprendiendo y la firmeza suficiente para no perder de vista quiénes somos mientras aprendemos. Porque la vida no nos pide elegir entre firmeza o flexibilidad, nos invita a desarrollar ambas. Y tal vez la sabiduría consiste precisamente en saber cuándo sostener nuestras raíces y cuándo abrir nuestras ramas al viento.
Una de las enseñanzas más hermosas de Baha'u'lláh dice: la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. ¿Qué diferente sería el mundo si realmente viviéramos desde esa idea? Si viéramos a las personas no como extraños, no como amenazas, no como grupos separados, sino como miembros de una familia misma. Los viajes tienen la capacidad de mostrarnos precisamente eso. Las diferencias existen, pero la esencia es la misma, porque todos buscamos amor, todos buscamos seguridad, todos buscamos pertenecer, todos buscamos significado, todos estamos intentando entender esta existencia llamada vida. Una de las razones por las que sufrimos es porque construimos mundos demasiado pequeños. Pequeños en experiencias, pequeños en ideas, pequeños en perspectivas, y cuando viajamos algo se expande. No necesariamente nuestro conocimiento, sino nuestra capacidad de comprender. Y cuando aprendemos más, juzgamos menos, tememos menos, resistimos menos y amamos mucho, mucho más. Quiero contarles de dónde viene esta fascinación mía por viajar. Pues desde muy pequeña tuve la dicha y la fortuna de que pues mi madre, mis padres me inculcaran, especialmente mi madre, ese amor, ¿sabes? Por conocer otros lugares. Y tal vez en ese momento era por la conveniencia, ¿no? de ver a la familia, viajar para ver a mis primos. Esa era como la primera necesidad. Y al ir creciendo, este ser tan hermoso que no me podría yo permitir a mí misma terminar este episodio sin mencionarla y sin darle las gracias. Ese ser tan hermoso, mi abuelita materna, que pues siempre fue muy aventurera, ahora que lo pienso, y tuve la dicha y la fortuna de acompañarla desde mis 13, 15 años de viaje. Y esos viajes con ella me enseñaron tantas cosas, y ahora entiendo lo afortunada y lo bendecida que fui de poder compartir esos espacios con ella y de tener la fortuna de aún tenerla en vida para seguir compartiéndolos. Siempre es una aventura cuando viajamos juntas, y poco a poco estoy entendiendo la paciencia que me tuvo cuando yo era pequeña y viajábamos juntas, y estoy desarrollando toda la paciencia que debo tener cuando viajamos juntas ahora. Gracias a ella tengo este amor tan profundo por viajar. Y créanme, no lo romantizo, porque yo sé que viajar puede llegar a ser muy estresante para muchas personas. Pero cuando le encuentras la belleza, lo divino y lo bendecido que se siente el alma cuando conoces otros lugares, y no se trata de la ubicación geográfica, se trata de la apertura con la que estás llegando a ese lugar. Por eso hoy, abuelita Candy, te doy las gracias profundamente por llevarme contigo físicamente, porque yo siempre te llevaré conmigo en el corazón. Desde siempre lo he hecho, y hasta ahora y por siempre lo haré en todos y cada uno de mis viajes. Quizá el viaje más importante que harás este año no implique aviones. Quizás sea una conversación, quizás sea un libro, una amistad inesperada. Quizás sea una experiencia que te obligue a cuestionar algo que siempre diste por sentado. Porque los viajes verdaderos comienzan cuando dejamos de defender nuestras certezas y comenzamos a explorar nuestras posibilidades. Quiero dejarte con esta reflexión. Tal vez no necesitamos convertirnos en alguien nuevo. Tal vez necesitamos aprender a mirar con nuevos ojos, a reconocer que la vida es más amplia de lo que creemos, que las personas tienen historias que desconocemos, que nuestras perspectivas son válidas, pero no son las únicas, y que crecer no siempre significa avanzar, a veces significa ampliar la mirada. Así que hoy en Suelta la Carga te invito a soltar la necesidad de que exista una sola forma correcta de vivir, porque la vida es demasiado grande para caber en una sola perspectiva, y quizás
Al abrirnos a nuevas miradas, descubramos algo maravilloso, que el mundo siempre fue más amplio, más hermoso y más humano de lo que imaginábamos. Una vez más, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Quiero que recuerdes que no tienes que cargar con todo. A veces para avanzar, primero hay que soltar. Gracias por acompañarme en un episodio más de tu podcast, Suelta la Carga. Sabes que no me puedo ir sin mi mantra de todos los episodios. Es un recorderis y últimamente lo he estado recordando una y otra vez. Porque somos poderosos, somos sumamente poderosos. Quiero que hoy te vayas con él y que lo recuerdes por todo el mes. Si tienes que escribirlo en una nota, ponerlo en tu cocina, en tu nevera, en tu cuarto, hazlo. A mí me ha cambiado la vida este mantra y lo tengo en mi mente presente, lo recuerdo perfectamente desde julio del 2019. Quiero que sepas que eres fuerte, eres amor, eres del universo en toda la extensión de la palabra. Eres eso y mucho más. Nos vemos en el próximo episodio.